Empezamos a grabar. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí platicando con nuestros amigos, colegas de otras profesiones en esta sesión que forma parte de un conjunto de pláticas que hemos organizado con el objeto de intercambiar puntos de vista en relación a los temas ambientales. Hoy que estamos celebrando de manera simbólica el Día Mundial del Medio Ambiente. El día ya pasó, hemos tenido distintas intervenciones a lo largo de la semana, de manera que no quisimos todas ellas concentrarlas en un solo día, el 5 de junio, sino distribuirlas a lo largo del mes de junio para que nuestro auditorio pueda conocer de viva voz las experiencias de otros profesionistas, no solamente biólogos, sino otros profesionistas que están en el tema ambiental y que nos ayudan a comprender de una manera más integral la forma en la que podemos participar como profesionistas en esta importante tarea que es la gestión del territorio y la gestión de los recursos naturales. En esta ocasión estamos con el doctor Salvador Peniche Campos. Él es, como lo van a notar ahora que describa su amplio currículum, voy a hacer el esfuerzo de sintetizarlo, pues una persona con amplia trayectoria, con mucha experiencia en estos asuntos de los temas ambientales. Él es economista por la Universidad de Lomonosov, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Fue profesor invitado del Instituto de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Es egresado de la cohorte 10 del Programa Superior de Estudios sobre Desarrollo Sustentable del Colegio de México, programa famoso conocido como LEED. Ha realizado investigaciones en docencia en temas relacionados con el impacto ambiental de actividades económicas, en particular en los temas de economía del agua. Destaca su participación en la presentación de la candidatura del lago de Chapala en las redes internacionales de LakeNet en Burlington, Vermont, en 2001, y en la red de lagos vivos Living Lakes de la ONG alemana International Global Nature Foundation en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002. Ha participado en la investigación de distintos temas de conservación en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y en la fundamentación científica sobre los impactos de la política hídrica del estado de Jalisco. Tiene muchas otras actividades relacionadas, todas ellas con la gestión ambiental de los temas hídricos, la visión de sustentabilidad y la intervención de programas estratégicos para el desarrollo socioambiental de la cuenca del río Santiago por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno Federal. Te damos la bienvenida, Salvador. Esta es una conversación entre amigos. Vamos a platicar contigo de distintos tópicos para que la gente que nos escucha pues tenga la oportunidad de comparar y enriquecerse en el criterio que luego pues comparten con nosotros otros especialistas. Te comento que te han precedido en estos temas gente con formación en sociología, con formación en hidráulica, quiero decir en geohidrología, con formación en derecho ambiental, en arquitectura, en fin, diferentes tópicos que tienen que ver con un mismo interés, y su abordaje desde luego tiene variaciones que son las que nos interesa pues conocer a partir de la experiencia de gente como tú que tiene tantos años en este tema. Te doy la bienvenida, Salvador. La Federación Mexicana de Colegios de Biólogos se dio a la tarea de hacer estas sesiones de intercambio de opiniones en este formato de conversación, de manera que pues yo te invito a que nos platiques un poco más de ti. Digamos, no es un discurso curricular, pero sí conocer en la persona de Salvador Peniche qué lo hizo inclinarse por los temas ambientales. En la parte de economía, generalmente cuando uno ingresa, supongo yo, a la carrera, estás pensando en los temas propios de la economía, pero la parte ambiental, que es una componente de la economía fundamental, de repente surge por alguna situación curiosa o anecdótica. No sé, lo que tú nos quieras platicar para que sepamos más de ti. Adelante, Salvador, y bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y una felicitación, Jorge, por esta iniciativa. Abordar el tema como lo están haciendo, verdaderamente es un gusto y una satisfacción tremenda ver que
existe este esfuerzo en la federación. Es mi convicción de que pues realmente digamos, el perfil adecuado, moderno, el futuro de todo esto. Si nosotros tenemos esperanza en un cambio, ¿no? De el destino que tenemos de nosotros, desde nuestra perspectiva le llamamos el colapso socioambiental, pues es a través de esta visión sistémica y transdisciplinar, no hay de otra, ¿no? O sea, por ahí va la cosa, y si no empezamos a entendernos, decía mi maestro Boris Greisberg, que así, no, así lo planteaba él, ¿no? Y con todo respeto para todos los especialistas, desde luego es una broma de mal gusto, pero me gusta mencionarla, que los economistas tenemos la cabeza cuadrada, y los biólogos la tienen redonda. Y decía, él es geógrafo, ¿no? Y decía, y los geógrafos no tienen cabeza. Entonces, era una manera de decir que en realidad el primer ejercicio que tenemos que hacer es que estás haciendo, ¿no? Y por eso me parece que es súper importante, muy relevante. Y yo lo he tratado de hacer en algunos ejercicios internos. Tenemos un laboratorio de economía biofísica que tiene precisamente esta característica de la transdisciplina, el abordaje sistémico y transdisciplinar de la realidad socioambiental. Entonces, bueno, una vez dicho esto, me quedé pensando en esta idea de la primera pregunta de cómo salió, cómo surgió este interés. Yo no sé, yo creo de niño, me acuerdo que en mi casa siempre tenía problemas porque tenía un montón de animales en la casa, ¿no? Ahí vivíamos en Miguel Ángel de Quevedo y teníamos una casa muy grande. Me acuerdo mi padre era músico, ¿no? Y había un montón de gente siempre, ¿no? Hay una bohemia tremenda en mi casa de niño. Y sí, había un montón de animales, ¿no? Teníamos en la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando al principio, la década de los 70, cuando tenía yo 10, 12 años. Y yo me acuerdo, tenía un perro que se llamaba el Ron, teníamos tortugas, víboras, patos, ¿no? Con mi prima, me acuerdo que teníamos toda esta exposición, ¿no? Teníamos, ¿cómo se llama? Me acuerdo que las quería mucho, a los ajolotes, ¿no? Estas salamandras, ¿no? Que hay en Xochimilco, tenemos una colección, ¿no? O sea, yo no sé si fue por inducción de mi padre o de mi madre, ¿no? Que nos permitieron esto. Pero bueno, el hecho es de que siempre había este asunto, ¿no? Del respeto a la vida ¿no? De la relación de la vida diaria y convivir con animales. Y en cierta manera tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y con la preocupación del entorno, supongo. Y bueno, esto fue avanzando. Yo me acuerdo, sí recuerdo que desde muy joven, siempre son unas cosas del destino, ¿no? Me pareció la importancia de ver este asunto de la cuenca y del lago de Chapala. En algún lado lo vi cuando era joven. Mi familia es de Yucatán, pero yo nací en la Ciudad de México y pues, soy una persona muy urbana, ¿no? Y me acuerdo que bromeaba diciendo que no me sentía a gusto en un lugar en donde no hubiera alguna onda así urbana cerca, ¿no? En ese entonces no había Starbucks y no había, ¿no? Pero era algo así, ¿no? Como que tienes que estar en contacto con lo urbano. Entonces sí está medio raro porque pues, en esa cultura urbana de los 70s, acercarse al asunto medioambiental yo me acuerdo que había, de hecho hasta la fecha, ¿no? Muchos de mis amigos en el ambiente que tengo académico ahorita, pues son biólogos, son geógrafos y les gusta mucho salir al campo y acampar y eso, ¿no? Y yo la verdad
me siento muy raro cuando salimos al campo y no es mi ambiente, ¿no? Eso no quiere decir que no me guste o que no lo valore, pero sí como que personalmente tengo esta cosa, ¿no? De mi vida, supongo, urbana cuando estaba en la universidad y en la prepa. Entonces, esto me llevó en un momento dado a plantearlo ya como un problema de mi formación, ¿no? Cuando estudié este asunto. Yo recuerdo que tenía esa disyuntiva, si iba yo a ser agrónomo, biólogo, economista, ¿no? Y mis preocupaciones sociales, ¿no? En ese entonces yo recuerdo, yo soy una persona de izquierda, ¿no? Trabajaba mucho con amigos de mi papá y con gente en el CCH Sur que tenían que ver con aquel momento histórico de la corriente democrática, ¿no? El PSUM, ¿no? El Partido Socialista Unificado de México, y todos mis amigos en el CCH estaban en eso. Conocí muchos de mis profesores, eran Alejandro Álvarez de Punto Crítico, el doctor Vela, el mismo Lecé Morales, que era director de la Facultad de Economía. O sea, viví en ese entorno, pero siempre estaba ese asunto, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? Y yo creo que fue algo intuitivo, ver esto que después ya teóricamente vi y estudié. Y pues, yo suelo decir de que soy un economista arrepentido en el sentido de cómo aborda la economía convencional el asunto del medio ambiente. Por alguna razón rara, no rara, ya sabemos por qué pasó, pero bueno, digamos, no se explica muy fácilmente. Se divorció, ¿verdad? El ámbito de la producción de bienes y servicios con el problema de la naturaleza. Entonces, los griegos lo tenían muy claro, como en todo, ¿no? De hecho, la palabra eco, casa, es la misma, ¿no? De economía y ecología, ¿no? Entonces, esta división, o sea, el estudio de la casa y la administración de la casa, división disciplinar, no tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, tiene unos, ¿qué? 200 años, ¿no? Todo antes de eso no había tal división. Porque además es lógico, ¿no? O sea, si tú vas a vivir de un lugar, pues tienes que conocerlo para poder administrarlo. No puedes administrar algo que no conoces. Entonces, imagínate en tu casa que te digan, oye, tú vas a llevar las cuentas de la casa, el banco, ¿no? Y la lana, pero no vas a saber cómo funciona. No sabes cuántos trabajan, no sabes de dónde viene el agua, dónde vienen los alimentos, o sea, no sabes, eso no lo sabes. Lo único que vas a hacer es administrarlo. Pues lo más probable es que te lleve la fregada en un 2x3, porque pues no sabes nada de cómo funciona tu casa, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso esta visión de la economía biofísica, que es la que trabajamos actualmente. Tuve la fortuna, la suerte, ¿no? En uno de los viajes que hice con uno de mis mentores, el doctor Mariano Bauer, que entonces era director del programa Universitario de Energía en la UNAM, cuando yo estaba allá. Me mandó a un grupo de investigación que había en la Universidad de la Columbia Británica, estoy hablando de 1980 y tantos, o 90, y con un grupo de investigadores que en ese entonces nadie conocía, que era ni más ni menos que Mattis Wackernager y David Bixman. Entonces ellos jóvenes, en ese entonces yo tenía como 28 años, ellos como 30, no llegaban a los 40, y fueron mis directores de tesis, mis codirectores, en eso estaban elaborando el concepto de la huella ecológica. Conocí a David Suzuki y a otros investigadores, de John Robinson, que era el director del Instituto de Desarrollo Sustentable de la UBC, y con Mattis nos hicimos cuates. Bueno, él era mi profesor, pero después ya lo he visto por todos lados, ¿no? En el mundo me lo encuentro cada rato. Y yo estuve en la presentación mundial del concepto de huella ecológica. La primera vez que lo presentaron allá en la UBC, yo era tesista de ellos. Entonces, pues eso influyó muchísimo, ¿no? En mi visión del mundo, en qué es lo que tenía yo que estudiar. Y me cayó el 20, ¿no? De que en realidad no hay diferencia. O sea, no hay diferencia sustancial, disciplinar, ¿no? Cuando tú estudias economía, que son los procesos de producción y de consumo y de distribución, lo que estás estudiando es cómo explotas a la naturaleza, el metabolismo social.
la entropía, las leyes de la termodinámica, están allí, ¿no? Entonces, el chiste era ordenar esto teóricamente, estudiar los conceptos y las cosas que configuran precisamente el modo de hacer esto, que es lo que llamamos la disrupción metabólica en economía biofísica. Entonces, todo este desarrollo teórico, bueno, ya lo habían hecho años antes, ¿no? Y es uno de los grandes saldos que hay en la teoría económica, pues de que todos estos economistas que vieron esto en el siglo pasado pues son personas que no figuran en la historia del pensamiento económico, es más, no están en ningún lado, ¿no? Y que son los primeros que se dieron cuenta de esto en la época moderna. Estamos hablando de Carnot, bueno, él era químico, pero bueno, ya se metía a la economía, la cuestión del dinero, bueno, el mismo, ¿cómo se llama? Nicolás Georgescu-Roegen, que fue estudiante de uno de los economistas más duros que han habido, que es el padre de la economía moderna, que es Joseph Schumpeter, fue su estudiante y rompió con él ya cuando era profesor. Kenneth Boulding, ¿no? Kenneth Boulding necesitaría un edificio, ¿cómo se llama? Un monumento en la Facultad de Economía, ¿no? Porque fue el primero que dijo, a ver, Boulding tiene una frase que utilizamos mucho, que es esto de que pensar que se puede crecer infinitamente en un medio finito como el planeta Tierra, solo puede ser obra de un loco o de un economista, ¿no? Entonces, ellos ya vieron la relación, ¿no? Y cómo nos estábamos acercando a los límites biofísicos, al agotamiento de los recursos y a la contaminación, a la destrucción de las fuentes, de los equilibrios ecosistémicos, y eso cómo influía en el proceso de desarrollo económico y de distribución de la riqueza y todo el asunto de la salud ¿no? Y todo lo que estamos viviendo. Estamos hablando de 1920, ¿no? Ellos ya lo veían. Bueno, y todo este asunto de la economía ecológica y economía biofísica, pues tiene esas raíces, ¿no? Que en la Facultad de Economía jamás vimos, nunca se ve, es más, ahorita no se ve, ¿no? Si tú te metes a un curso de economía tradicional aquí en la UDG o en la UNAM, no hay un ejercicio muy fuerte del rector, que es amigo nuestro, Eduardo Vega, que he platicado con él y tiene todo un programa de economía ecológica y eso, pero las escuelas tradicionales, los manuales tradicionales ven, y ayer yo tuve esta discusión con nuestro rector aquí, le presentamos algunos proyectos que estamos haciendo aquí en el Río Santiago bajo esta lógica de economía biofísica. Y me dice el rector Padilla, que es un hombre inteligente y de buena voluntad, me dice, oye, lo que tienes que hacer es hablar con la gente aquí hay un blog y un grupo de economistas así como que tienen que ver con la economía empresarial y desarrollo, ¿no? de negocios y eso. Hacen economía y negocios, ¿no? Que es una cosa bien rara también. Y me dijo, tienes que hablar con ellos para que empiecen a ver este asunto y que hagas algo parecido, una especie de blog y de gente que trabaje eso, ¿no? Y le dije, oiga, rector, es que eso es precisamente lo que no se debe de hacer, ¿no? O sea, no debemos hablar de este problema como si fueran compartimientos estancos, ¿no? Esto lo ven los economistas, esto lo ven los ecólogos, esto lo ven los biólogos, esto lo ven los ingenieros. Esa es la receta del colapso, ¿no? Así es como estamos abordando problemas como el cambio climático, como la pérdida de la biodiversidad, como el ciclo del nitrógeno, la disrupción del ciclo del nitrógeno, la acidificación de los océanos, o sea, cualquier problema que ahorita de los candentes que tenemos en el mundo, pues son problemas complejos en el sentido teórico de la palabra, son complejidades que tienen que ser abordadas desde la perspectiva transdisciplinar y que sin eso no se pueden resolver, ¿no? O sea, ¿cómo tú ves el problema del cambio climático si no entiendes la química de las nubes, la temperatura de los océanos, la dinámica urbana, no los problemas? O sea, son cosas que los sistemas computacionales más canijos que hay no alcanzan a amarrar, ¿no? Por eso todas las predicciones que hay del colapso se quedan cortas, porque digamos, en la teoría de sistemas, este lag que existe entre
los efectos potenciadores de un fenómeno con respecto al otro y al otro, o sea, cómo se va potenciando el efecto de la disrupción en función de las interacciones de los elementos del sistema. Eso es un rollo teórico, matemático muy, muy fuerte que no, o sea, la muestra de que eso no ha sido abordado de la manera correcta es el hecho de que todas las predicciones nos quedamos cortos, ¿no? O sea, cuando dices, ¿por qué aumentó esto si estaba previsto esto? Pues resulta que la liebre saltó de un lado y no la viste, ¿no? Como decimos los economistas, la econometría es buena para ver cosas, para averiguar cosas que sabes, que no sabes. El problema está en que cuando quieres saber cosas que no sabes, ¿no? Si tú, esas cosas que no sabes son las que siempre salen, ¿no? En los modelos econométricos. Y por eso hay ese chiste de los economistas, ¿no? Que se pasan la mitad del tiempo diciendo lo que va a pasar y la otra mitad del tiempo diciendo por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la falta de vinculación, ¿no? De las leyes, de las disciplinas, de los conceptos, y que los economistas se sientan a gusto y tranquilos con incertidumbre y con estos conceptos de la transdisciplina y de, ¿no? El asunto de la entropía, por ejemplo, de las leyes de la termodinámica. Yo tengo un curso sobre termodinámica para economistas que es interesantísimo, ¿no? Porque en realidad, cuando hablas de entropía en economía, lo que estás diciendo es contaminación y destrucción del medio ambiente, que son las fuentes de los recursos naturales que necesita la economía para subsistir. Entonces, ¿cómo estudias eso si no hablas con biólogos? ¿No? ¿Cómo entiendes la importancia de la tierra, del elemento tierra, de las bacterias, de los rizomas, ¿no? Que es el área de ustedes, ¿no? Y eso cómo lo internaliza un economista en términos de los precios y los mercados sobre bienes de los servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, no puedes. Y al revés, yo imagino que para un químico que está estudiando el ciclo del nitrógeno, pues no puede interpretar lo que pasa desde el punto de vista de las bacterias y los nitratos, ¿no? que se necesitan producir debajo de la tierra, si no entiende, por ejemplo, esta barbaridad que está haciendo el presidente. Y conste que yo apoyo al presidente, pero yo creo que el peor, ni siquiera se menciona, esa es la cosa, la locura. El peor error que está haciendo Andrés Manuel López Obrador desde el punto de vista ambiental no tiene nada que ver con el Tren Maya ni con nada, ¿no? Esos son vaciladas, ¿no? de los opositores. Nadie está hablando del efecto tan terrible que va a tener ¿cómo se llama? El regalo, la disposición de los fertilizantes nitrogenados, ¿no? Ese va a ser una locura. Eso es el efecto en la producción de metano, la pérdida de la biodiversidad, la acidificación del agua, o sea, el efecto ambiental de la sobreexposición, la ruptura del ciclo del nitrógeno que se va a ocasionar por el regalo de millones de toneladas de ¿cómo se llama? De fertilizantes nitrogenados, que por cierto vienen de las refinerías, ¿no? que se están construyendo. Es una locura y ni siquiera está en la agenda pública. O sea, nadie habla de eso, ¿no? ¿Por qué nadie habla de eso? Pues porque los economistas no saben de qué es. O sea, tú dile a un economista qué es el ciclo de nitrógeno, te va a poner ojos de vaca rumiando, ¿verdad? Y al revés, ¿no? Tú le dices a los agrónomos y a los que saben del ciclo del nitrógeno que hagan un análisis de la política económica y el dilema que tiene el presidente, porque conste, yo estoy diciendo que está mal la estrategia, no el fin, ¿verdad? Porque hace falta más comida. Pero entonces, ¿tú cómo puedes tener más comida si no le pegas a uno de los factores centrales, que es esto de los fertilizantes, ¿no? Y de la urea? O sea, ¿cómo resuelves eso como política pública? Pues escogió el camino más fácil el presidente, que es pues regala fertilizantes. Bueno, pues eso es una de las recomendaciones de los organismos internacionales
como decía Chabelo, ¿no? De lo que no se debe de hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo lo que no se debe de hacer? ¿No? ¿Por qué estamos contribuyendo al cambio? Es mucho más fuerte el impacto de eso en el cambio climático que de la quema de combustible, ¿sí? ¿No? Con eso lo digo todo. Entonces, bueno, todo eso fue creciendo en mi visión, ¿no? La oportunidad de tener contacto con esta gente tan fregona, ¿no? Después conocí a Robert Costanza, conocí a Clovis Cavalcanti, que son los originarios de la sociedad hace los años 80. Bueno, Joan Martínez Alier, que es mi mentor. Joan Martínez Alier es el padrino de la carrera en la que yo participo aquí, que es de Economía y Gestión Ambiental. Y él fue el padrino, inició la carrera en el 2010 y en el 2020 vino a dar una conferencia a los 10 años. Tenemos un libro que sacamos con él sobre eso, que se llama El imperativo de la perspectiva ecológica en la carrera de Economía, y es una recopilación de artículos de especialistas que ven cuestiones de disciplina y sistémica para las carreras, y cómo los chavos tienen que tener esta nueva visión, ¿no? Que no es la que nos enseñaron los economistas de los 80s, que es, pues tú estudias microeconomía y el sistema de precios y elasticidades y ya, ¿no? Es lo que tienes que aprender y aplicar eso a la administración de los recursos naturales, que es la especialidad de economía ambiental, que es la que se enseña por todos lados. O sea, la economía ambiental que les enseñan a los biólogos y a los médicos y a los ingenieros, pues no es otra cosa que microeconomía aplicada, ¿no? Todo lo que tienes que ver son la caja de Ashworth, ¿no? Los impuestos piguvianos, ¿no? O sea, lo que te enseñan en el manual de, no sé, de parking, ¿no? Y ya con eso estudiaste el medio ambiente, pues no, ¿verdad? Eso es de risa loca, o sea, por ahí no va, ¿no? Y sin embargo, así están todos los programas. Yo he revisado, tenemos un modelo de monitoreo de programas. Estamos 50 años atrasados, ¿no? Estamos viendo los temas de economía ambiental que se veían en Estados Unidos y en Europa, en Tufts, por ejemplo, la Universidad de Tufts en Nueva York, o en Barcelona, que se lo veían hace 50 años, ¿no? Los mismos textos, ¿no? Que se les enseñan a todas las disciplinas. Entonces, un biólogo que quiera aprender economía, lo que ve es esta visión trasnochada, totalmente superada. Pero no solo eso, sino que es una visión que además es dañina, porque no tiene nada de ambiental. Se llama economía ambiental, pero lo que ve es eficiencias productivas, internalizar las externalidades, o sea, centrar los costos, ¿no? Para que no haya mucha implicación económica en la explotación de los recursos naturales. Y yo siempre digo, lo que me gusta decir de esto es el epítome de esto, la parte más, si no fuera tan terrible, sería graciosa, que es el concepto de contaminación óptima. ¿No? ¿Qué es la contaminación óptima en economía ambiental? Y que para un biólogo, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué es la contaminación óptima? O sea, si tú vas a un ecosistema y te dicen, a ver, ¿cuál es la contaminación óptima de este río? ¿Qué dirías? Pues no contaminación, ¿no? O sea, cero contaminación. Esa es la contaminación óptima de un ecosistema, ¿no? Pues resulta que no, ¿verdad? En economía la contaminación óptima es aquel punto de eficiencia de utilización de recursos en donde las ganancias de los participantes de la explotación obtienen mayores resultados. Ese es el punto de contaminación óptima. En la teoría, en lo que te enseñan a los muchachos. Entonces, así no se puede, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a enseñar así cuestiones de medio ambiente? Entonces, bueno, así fui acercándome al asunto y bueno, al final pues estoy aquí, soy presidente de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Tenemos nuestro evento en octubre, están cordialmente invitados. Yo invité a Elena Burns, va a presentar el problema de nos va a platicar los chismes de cuando la corrieron de la Conagua, ¿no? Y va a haber un tete a tete ahí con la ministra de Medio Ambiente de Colombia, ¿cómo se llama? Es una mujer muy chingona, ¿no? Muy fregona. Vamos a discutir la política del agua en América Latina. Entonces, bueno, vamos a estar ahí, vamos a presentar un panel sobre economía, sobre conflictos ambientales distributivos, sobre ecología política. Entonces, bueno, está eso. Entonces, no sé si así con eso, la primera pregunta, no sé si
por ahí va. Bueno, no, pues me hiciste un regalo impresionante de una historia de aprendizaje, de experiencias y con datos anecdóticos valiosísimos, Salvador, porque mira, hay muchos tópicos que citaste de que me gustaría desprenderme de ellos para pasar a la siguiente pregunta y créeme que cualquiera de ellos es apasionante. Uno, por ejemplo, instrumentos económicos. Lo primero que te diría es que así como tú nos das esta aportación tan rica de sucesos en donde entendemos que tu presencia en el mundo del medio ambiente pues es por una afinidad pues, infantil, desde tus primeros conocimientos tuviste una cercanía innata, o sea, una cercanía casi absolutamente natural. Muchas veces, déjame decirte entre paréntesis, en nuestra interacción con otros profesionistas encontramos que siempre hay un biólogo escondido en ese profesionista. Es un biólogo frustrado, ¿no? Y que de repente logran no solamente remontar esa frustración, sino convertirse en brillantes profesionistas que nos ayudan a ver el tema ambiental desde una perspectiva muchísimo más integral, más valiosa y claro, distinta de la visión a veces romántica que tenemos nosotros como biólogos y que ahorita pues mira, te decía, me puedo desprender desde varios tópicos. Otra cosa que me salta a la vista, ahorita me voy a los tópicos, otra cosa que me brinca a la vista es que nosotros en nuestro ámbito nos es muy común la presencia de otros profesionistas y les damos la bienvenida, nos ayudan mucho a completar esta visión integral en la comprensión de cómo funciona la naturaleza, los ecosistemas. Pero de repente me quedo pensando en el mundo de los economistas que están atendiendo sus temas tradicionales desde la perspectiva esta que tú claramente nos la citaste como un suceso anecdótico de que si el mundo va a crecer indefinidamente, solamente lo puede proponer un economista o un loco. Bueno, la verdad es que en ese mundo de los economistas que plantean escenarios como si los recursos fueran ilimitados, no hay biólogos, no estamos metidos ahí. Quiere decir que en nuestro entorno nosotros tenemos las puertas abiertas a muchas otras disciplinas, pero de cada una de esas disciplinas, meternos como biólogos a ellas, ha sido una práctica muy poco común. De la misma manera te puedo decir que en el mundo de los abogados no hay biólogos. Hay muchos abogados ambientales en el mundo de la biología. Y así por el ejemplo. Pero regresando a los tópicos que tú mencionaste, déjame hablar. Te quisiera comentar esto sobre los abogados brevemente. Me contrataron una empresa para ver el asunto aquí en Guadalajara, de la crítica al modelo, al proyecto de la construcción del estadio OmniLife de aquí de las Chivas, ¿no? Entonces tuvo todo un rollo, la Villa Panamericana, total, todo eso está irregular, está en zona natural protegida, violaron todas las reglas, están chingando el acuífero, o sea, es una locura ese estadio, ¿no? Pero pues son las Chivas, con las Chivas no te metas, cabrón, las Chivas es un acervo cultural nacional, ¿no? El patriotismo mexicano, ¿no? Y todo este rollo está ahí detrás. Bueno, pues nos contrataron para hacer el assessment, ¿no? Lo que estaba pasando. Y entonces fui a la ciudad judicial aquí donde ven todos los asuntos legales, hicimos el análisis, hablé con el juez, le contestamos como unas 900 y pico de preguntas que nos hizo. Por ejemplo, nos preguntaba qué es la cadena trófica. O sea, imagínate un abogado que está viendo ese asunto de los permisos. O sea, no sabía nada, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que el expediente anterior al nuestro, cuando íbamos a trabajar, era el divorcio de Jorge Vergara. O sea, el mismo juez que estaba viendo el divorcio de Jorge Vergara estaba viendo esta transgresión de la área natural protegida de la primavera, ¿no? Porque, digo, ahí tengo las fotos, hicieron el edificio que rompía todos los límites de vivienda, ¿no? De densidad de población, que eran como 5 por kilómetro en ese momento, 5 habitantes por kilómetro cuadrado, por hectárea, perdón, 5. Y el edificio ese es como de 80 cuartos, ¿no? Nomás en ese edificio van a ver, ahí está en obra negra, o sea, se está pudriendo el edificio porque la pagamos ahora. Pero entonces estos cabrones abrieron la reja
de las buffer zone y hicieron un track para correr. Entonces, si tú comprabas el penthouse, tenías tu bosque de la primavera privado, ¿no? Salías a correr en la mañana y te metías como 5 kilómetros y había asadores, ¿no? Para que llevaras a tu familia y a tus amigos. Una locura de, ¿no?, transgresión. Y entonces el juez, pues decía, bueno, pues para el juez era un problema legal de territorio, ¿no? O sea, pues, ¿dónde están los derechos? ¿No? ¿Quién es el dueño? Y, ¿no?, ese tipo de cosas. Y entonces tratar de explicarle las implicaciones para el acuífero, que es una cuenca endorreica, que dónde van a orinar de 40,000 cabrones que van a ver a las chivas con las cheves que se meten y salen a orinar, ¿a dónde se van esa pipí? Bueno, pues no hay dónde, porque es una cuenca endorreica y eso se filtra. O sea, todo ese rollo, imagínate, para un juez que ve cuestiones de divorcios. Entonces, lo que estás diciendo, ¿no? ¿Dónde están los biólogos? Ayúdenos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que haya la más mínima visión de la vida, ¿no? De lo que es esto, la convivencia social, en algo como la abogacía, ¿no? Que ve el ordenamiento del territorio, de las reglas, las leyes. Digo, me pareció importante esta anécdota para Claro. fortalecer lo que estás diciendo. Exactamente, y justamente lo que comentas, de esos tenemos muchos ejemplos en donde lo que encontramos es que hay una aridez en la interacción de ida y vuelta entre profesionistas, porque el campo del medio ambiente es multidisciplinario, eso ya lo sabemos, es transversal, toca todos los espacios de la vida ciudadana y es no solamente multidisciplinario, sino que es muy específico, incluso cualquiera de las áreas de especialidad a la hora que se enfrentan a los temas ambientales, requieren del auxilio de los especialistas de otras áreas. Es muy difícil, por ejemplo, que tu área se fortalezca. Ahorita yo escuchándote veo que has tenido una intensa interacción con geólogos, con físicos, con químicos, con abogados, con biólogos, con geógrafos, en fin. Y eso es una obligación para el resto de las profesiones que le quieran entrar al tema ambiental desde su ámbito, desde su especialidad. Ahora, muchos cometen el error, no voy a citar qué especialidades, pero yo he vivido situaciones en donde creen que la especialidad de la que pertenecen es la que lleva el control, es la que va a comandar todo. Y esto es un asunto en donde tampoco podemos asegurar que alguna disciplina, por alguna razón egocéntrica, se tenga que colocar a la cabeza. Entonces nos hace falta trabajar de manera transdisciplinaria en grupos colegiados o en grupos de expertos en donde reconozcamos dos aspectos importantes: nuestro campo de especialidad y nuestras herramientas para la interacción respetuosa de los conocimientos que corresponden a cada área. Ahora sí, déjame tocar de los muchos que tú citaste y que te agradezco porque queda todo como registro de tu experiencia y de esta conversación. Dos temas. Uno, instrumentos económicos. Los instrumentos económicos en los temas ambientales es una herramienta, un conjunto de herramientas que se incorporaron a finales de los 90 en la legislación ambiental mexicana y que produjeron una primera generación de experiencias en términos de una época en la que los principios ambientales tenían que ver con el principio de el que contamina paga, a veces también con el principio preventivo, pero básicamente el que contamina paga estaba con la idea, no porque indujéramos o pretendiéramos inducir en la expectativa de la sociedad, sobre todo del sector productivo, que mientras pagaran podrían contaminar, que ese fue un grave error de comprensión. No, el principio del que contamina paga es que es una medida de apremio para inhibir actividades que rayan en lo ilícito y que también me hace pensar en lo que comentaste de la contaminación óptima. Ahí caben algunos aspectos como, por ejemplo, los criterios hidráulicos para hablar de el límite ecológico, ¿no? Los criterios ecológicos de calidad del agua de cuerpos de agua corriente, ¿no? Los famosos criterios para determinar cuánta contaminación puede existir y luego que nos lleva en términos generales a los máximos permisibles, que formaron parte de esta generación y que en su primera época produjeron en calidad de agua, creo que 30 o 40 normas oficiales mexicanas por tipo de descarga. Bueno, a reserva de que platiquemos el triste fin de todos esos elementos, a lo que quiero llegar es que
¿qué opinas en términos generales de los instrumentos económicos como mecanismos de control y sobre todo de supervisión y de vigilancia de la calidad ambiental, sea el agua, el aire o el suelo? Primero. Y segundo, el otro tema que tiene que ver con tu especialidad, pero y sobre todo porque fuiste testigo de la época en la que se anunciaron los primeros trabajos de lo que ahora ya conocemos como huella ambiental o huella ecológica. ¿Qué opinas de que últimamente el tema de la huella ambiental recaiga tanto en la idea de que podemos despertar una conciencia social en la comunidad para que identifiquen su huella ecológica y corrijan algunas conductas inapropiadas de la civilización actual, cuando esto necesariamente está ligado a medios de producción y a políticas públicas, incluso a un sistema de gobierno en donde por mucho que la sociedad haga su mejor esfuerzo, ya hay muchos trabajos, por cierto, reportados, su contribución real desde el punto de vista individual y multiplicado por el N número de ciudadanos, pues es marginal, puesto que los medios de producción siguen en manos de unos cuantos y siguen generando una conducta. Voy a citar un solo ejemplo, el de los plásticos, a propósito de lo que ocurrió el 8 de junio pasado, de la iniciativa de Naciones Unidas para inducir a la población a que reduzcan el consumo de plásticos, pero que no tiene nada que ver o no cita nada hacia las políticas que inhiban la producción de plástico, el uso de este tipo de artículos o la producción de artículos de un solo uso, y que tiene que ver con el control de la producción de algunos medios que están explotando este tipo de recursos, hablemos de hidrocarburos, y que son, al final de cuentas, el origen de este largo tubo productivo que genera una emisión de residuos. Entonces, al pensar en la huella ecológica, me quedo siempre pensando, oye, ¿y no será que es un distractor de la sociedad finalmente? Y que hace falta leerles a todos la cartilla, y eso implica hacer una revisión de sistema, hacer una revisión de medios de producción, de actores productivos en una sociedad como la nuestra. ¿Cómo ves esto que te comento? Sí, bueno, en realidad, mira, yo lo que pienso y es parte del discurso de la economía geofísica, ¿no? El tema es que existen, o sea, lo que tenemos ahorita como teoría económica, si tú agarras cualquier manual de economía tradicional, no sé, de varios, o sea, lo que ves en esto, por ejemplo, este curso de macroeconomía, ¿no? De Roger Dornbusch, que es así como el papá de la escuela de Chicago, y tú ves todas estas cosas, en realidad lo que tienes es una recopilación ecléctica de conceptos que nos llevan a esta idea general básica, ¿no? De los clásicos de la economía, de la economía política en los años, no sé, 1700, ¿no? De lo que es el homo economicus, ¿no? El concepto de la eficiencia, de innata, esta naturaleza humana, ¿no? Por hacer, por la división del trabajo y el comercio, el desarrollo del mercado y todas estas cosas. Entonces, lo que han hecho las editoriales del siglo XXI, ¿no? Si tú revisas los manuales, te das cuenta que son, pues le agarran un cacho de acá, un cacho de allá, ¿no? Pues Ricardo y la renta, Smith y el mercado, y luego Say y las crisis, y ¿cómo se llama? François Quesnay, la cuestión de la, ¿cómo se llama? La matriz insumo-producto que después desarrolló Leontief. O sea, y entonces lo que tienes es un licuado de ideas, ¿no? Eclécticamente lo prendes, ¿no? Y sale y te lo tomas, ¿no? Y entonces ese es el fundamento de la economía ambiental. La economía ambiental es este licuado de cosas, ¿no? Que es como, viene de una visión también los años de la economía del siglo pasado,
que se llamaba la economía del bienestar. O sea, se empezaron a preocupar en los años 30 del siglo pasado con el deterioro de las condiciones del bienestar de la población, ¿no? En el mismo tiempo que Keynes empezó a ver esto de la macroeconomía, ¿no? El dinero, el papel del dinero y la distribución del trabajo y el empleo y todo esto, porque era un problema de bienestar social. Entonces, economistas lo que hicieron fue preguntarse cómo le hacemos para que los proyectos privados no repercutan negativamente en el bienestar público, y generaron una serie de instrumentos teóricos que hasta ahorita se utilizan como la Biblia de la economía ambiental, y que no es otra cosa que este asunto de hacer que los efectos negativos o sea, que el mercado tiene fallas de eficiencia, y esas fallas regularmente se traducen en deterioro ambiental, y eso determina la pérdida de bienestar de la población. Entonces es como rascarse la oreja derecha con la mano izquierda, ¿no? O sea, tienes un problema de deterioro de las condiciones de vida. O sea, por ejemplo, en Jalisco tienes 80 niños que ahorita perdieron sus riñones y están ahorita en el hospital. Hoy, como en este momento que estamos hablando, hay ese problema de insuficiencia renal en infantes en la isla de Mezcala, y no sabemos por qué. O sea, no están apenas los médicos estudiando esto, si es un problema de presencia de cromo y plomo en el agua, o qué está pasando, ¿no? Tenemos problemas de anencefalia y espalda bífida en los Altos de Jalisco. Tal parece que tiene que ver con la exposición de metano que viene de la sobrecontaminación de melazas de la industria tequilera. Así que cada vez que te eches un tequila, échatelo a favor de la gente, de los niños que nacen con espalda bífida, ¿no? Aquí en Jalisco, en fin, ¿no? Son esas cosas que pasan que dices, a ver, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo aborda eso la economía del bienestar y la economía ambiental? O sea, en la práctica, en los hechos, pues aterrizan en los instrumentos que estás hablando. O sea, la manifestación de impacto ambiental, el costo-beneficio, el ordenamiento ecológico territorial, la norma oficial mexicana, todas esas cosas están construidas en esta visión teórica de la economía del bienestar, que es la aplicación de estos conjuntos de cosas que están allí, la caja de Edgeworth, todo este asunto de la eficiencia económica, las fallas de mercado, este artículo. O sea, tienen que leerlo todos, los biólogos tienen que leer este artículo, que es el artículo más leído en la historia de economía en general, que se llama El costo social, de Ronald Coase, que es donde explica esto, así como te lo estoy diciendo. Dice aquí: la tarea de la economía es que a través de las eficiencias económicas, o sea, que no haya pérdidas para los actores productivos, las implicaciones de eso repercuten positivamente en la naturaleza y en la sociedad. Entonces, el problema con eso, hay una caricatura que yo siempre uso, que vi en internet, que me la encontré, que están, no sé si la has visto, que dos científicos así haciendo, dos como matemáticos haciendo un desarrollo matemático. Está una parte del desarrollo de este lado y es un chingo de fórmulas aquí y un chingo de fórmulas acá. Y ahí tienen una flecha. Y entonces uno de los doctores le dice al otro: aquí tenemos este desarrollo que termina en esto, y en esta parte que está aquí sucede un milagro, ¿no? Entonces, es lo que les digo siempre a los economistas ambientales, ¿no? Tú explícame cómo, con todas estas desarrollos teórico-metodológicos de eficiencia económica y de recuperación, porque la internalización de las externalidades es otra manera de decir recuperación de pérdidas. Entonces tú, cuando las empresas falla el mercado y pierden dinero, toda la economía ambiental es cómo le hacemos para recuperar ese dinero. Y entonces eso, por alguna razón mágica, se convierte en bienestar ambiental y social. Esa flecha es la que hace falta explicar, que nadie le explica. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cuál es el alcance de las políticas? ¿No? ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Desde luego no hay que agarrar todo y tirarlo a la basura. No estoy diciendo eso. Lo que hay que hacer es incorporar, pues, ¿no?, lo que dijo Boulding en su tiempo y todo esto. Nicolás Georges-Bourgogne tiene un libro que se llama La entropía como la economía de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes la eficiencia
biológica, la eficiencia de utilización de energía y recursos que tiene la naturaleza. Entonces empiezas a entender cuáles son los límites biofísicos del desarrollo social. Y entonces entiendes qué significa el metabolismo social, que es el uso de energía y materiales dentro de los límites biofísicos del desarrollo, que eso lo estudia pues, la geología, la biología, ¿no? La hidrología. La política económica no puede transgredir eso, que es lo que decía Kenneth Boulding. Entonces, en realidad, no es un problema de los instrumentos. Los instrumentos, pues es que un martillo es un instrumento, ¿no? Si tú lo usas para clavar un clavito, pues está bien, pero si lo usas para darle un martillazo a un colega, pues no está tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esos instrumentos? Pues es precisamente la propuesta de la economía biofísica. ¿Por qué se llama economía biofísica? Siempre se espantan. La economía biofísica y los economistas, ¿qué es eso de biofísica? ¿No? Pues muy fácil, o sea, recursos bióticos y abióticos. Pues ¿de dónde viene todo lo que consumimos? Pues del mismo lugar, ¿no? Esa es la primera ley de la termodinámica. O sea, ¿no? Todo lo que producimos viene de un lado y termina en otro. ¿Eso qué es? La primera ley, ¿no? ¿Y cuál es la segunda ley? La generación de entropía. O sea, ¿qué quiere decir eso en economía? Pues cuando tú usas la energía le das a la madre algo siempre, ¿no? Claro, los físicos lo ponen. ¿Qué es el chiste, verdad? Que tú puedas traducir eso a la economía. Y yo le diría eso a los biólogos y a los médicos y a los químicos. Traduzcan a su lenguaje los principios de eficiencia económica y no se crean lo que dicen los textos estos, ¿no? De la economía ambiental, que como te digo es una... A mí me da risa, ya verlo, cuando lo estudiaba me impresionaba, ¿no? Porque hay un chingo de matemáticas, y ¿no? Es la idea que tienen de los economistas, ¿no? Que somos muy fregones en matemáticas. Y eso te lamparea, ¿no? Hay un libro muy bonito se llama Dedry McCloskey, que se llama Más rápido que la luz, more heat than light, más calor que luz, ¿no? Se llama. Y es una crítica de este como celo, ¿no? Que tienen los economistas, son como la hermana fea, ¿no? Que quiere parecerse a la ciencia exacta, pero nunca va a poder porque la economía es una ciencia social, ¿no? Y entonces para hacer eso le metieron un chorro de numeritos, ¿no? Como si los numeritos te dieran el criterio de la verdad, ¿no? De lo que estás haciendo. Y es lo que hace el gobierno. O sea, ¿qué es lo que hace el gobierno cuando justifica un proyecto de desarrollo económico desde el punto de vista ambiental? Te avienta en la cabeza un estudio que le costó 20 millones de pesos o dólares, en donde está lleno de gráficas y números y comprobaciones de eficiencias y te dice, eso es la justificación científica de lo que está pasando. O sea, te explican con ese documento por qué es mejor que se inunde un pueblo o que chingues una cuenca, ¿no? O en el caso de lo que te decía de los... que eso hay que discutirlo, ¿verdad? De los fertilizantes. Porque el problema que tiene el presidente es real. O sea, en México hoy hay 20 millones de personas que no desayunaron, que no van a comer hoy. Entonces tú como presidente, ¿cómo abordas eso? ¿Cómo tratas de resolverlo? Pues la que más se te ocurriría es, pues vamos a regalarles fertilizantes, ¿no? Porque una parcela sin fertilizantes y sin urea te produce 4 o 5 toneladas por temporada de maíz. 4, máximo 5, si no le echas chingadera y media, ¿no? Pero si le pones agua y un fertilizante nitrogenado o de potasio o cualquier de los fertilizantes que vienen del petróleo, ¿no? Nitrógeno, potasio, le echas eso y aumenta la productividad al triple. Puedes tener 8, 10, 12 toneladas, ¿no? Y eso, pues eso ayuda a que esa gente no se esté muriendo de hambre. Entonces tú la pregunta que le haría yo si me dieran chance de pues, sentarme con Andrés Manuel y decirle, a ver, ¿tú ya viste el impacto de la ruptura del ciclo de nitrógeno en los otros procesos que generan problemas de salud y de malestar en la población, de malestar social, de enfermedad y muerte, ¿no? Lo que pasa cuando rompes el sistema, el ciclo de nitrógeno en la sociedad. ¿Ya viste eso? Entonces, sí, lo que pasa es que tus asesores son economistas tradicionales y lo que te dijeron es el costo-beneficio es mayor. Entonces,
en el costo-beneficio de la aplicación de fertilizantes está incluida la salud de los que se van a morir. Es más eficiente matarlos así que matarlos. Ese es el razonamiento, ¿no? En un análisis de costo-beneficio, lo que le pone es precio a la vida. Entonces, ¿cuánto vale la vida? Pues depende de vida de quién, ¿verdad? O sea, ¿y cómo se define el costo de la vida de alguien en un pueblito con respecto al costo de la vida de alguien en una ciudad cuando le vas a llevar agua de una cuenca que vas a destruir? ¿Cómo mides ese precio? Pues no, la economía no te da otra herramienta que el mercado. Entonces, ¿qué cuesta más? La vida de alguien que produce 4 toneladas de maíz al semestre, o la vida de una persona que trabaja en una maquiladora que produce 3 veces más, ¿no? Que se traduce en un teléfono, ¿no? Entonces, el que produce el teléfono es más valioso y su vida vale más. Entonces, se justifica que destruyas la otra. O sea, son esas cosas que dices, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta que esta manera de entender la relación entre la que producimos y consumimos y de dónde viene, de dónde va, se haya roto de esa manera, se haya separado? Entonces, la labor de eso, a mí me decían, con eso termino, los estudiantes me dicen un día, así un crítico que tengo aquí, un grupo que me dice, lo que pasa es que crees que vas a salvar al mundo, ¿verdad? O sea, ustedes lo que creen que son los mesías que van a salvar al mundo de la colapso ambiental, ¿no? Y esto no se puede resolver, están jodidos, la economía es lo real, y entonces eso es lo que no, así es como. Y yo le contesté, bueno, ciertamente no vamos a resolver nada así que tú digas con una varita mágica, no vas a decir, pues se aplica en la economía ambiental, o en la visión de la economía biofísica, que es este asunto de la termodinámica y de los límites biofísicos y termodinámicos de los recursos naturales de los cuales depende la producción y el consumo de los bienes y servicios de la economía. O sea, ese es el acercamiento teórico metodológico que tenemos. O sea, modelos sobre eso, que tengas que hacer un fondo de entropía en donde la economía, la ecología y la sociedad se disputen esos límites, lo que es en fin, hay un montón de instrumentos que hacen eso. Ciertamente eso no va a resolver nada si no, como tú decías, ¿no? No se resuelve la cuestión política, el poder de los que tienen, ¿no? la capacidad de cambiar o diseñar la política pública. Pues eso nos queda claro. Pero de lo que sí estamos seguros es de que como están las cosas no puede seguir. Y a eso sí es incontrovertible. O sea, no puedes tú cambiar las cosas, como dice, ¿no? La definición de la locura. Cambiar las cosas, o sea, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. O sea, eso no puede ser. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar cómo hacemos las cosas? Esa sería la respuesta. O sea, ¿estos instrumentos nos están llevando a un lugar diferente o son los mismos instrumentos? ¿No? ¿Y qué hay que hacer con los instrumentos para que funcionen en el sentido que queremos? Como están funcionando ahorita es que avanza esto sin tomar en cuenta los límites. Es que es como de locos, ¿no? O sea, avanzas más allá de los límites ecológicos, de recuperación del lugar en donde vives. Y entonces ese es el contenido de la sustentabilidad y el desarrollo sustentable, el control de la comunidad sobre los límites biofísicos del desarrollo. Si tú le dices a una comunidad, oye, vamos a hacer aquí una pinche un grupo, una parque de maquiladoras, ¿no? Van a venir 15 maquiladoras de la industria electrónica, ¿no? Lo primero que tienes que preguntar es cuáles son los límites biofísicos de eso. O sea, cuánta agua necesitan, de dónde la van a tener, ¿no? Cómo la van a contaminar, cómo la van a limpiar, qué efectos tiene para la biodiversidad. O sea, esas son las primeras preguntas que tendrías que hacer para considerar la posibilidad de un desarrollo económico. ¿Y cómo se aborda en la realidad? Pues eso es lo último que se aborda, ¿no? Primero venga la lana, hagan inversión y después hacemos una manifestación de impacto ambiental y vienen los derechos de estos, ¿no? El que contamina paga. Pues sí, es como un impuesto, ¿no? Como una multa, ¿no? Y en realidad lo que tendría que ser es que el que contamina, descontamina, ¿no? El que destruye, construye. ¿No? Imagínate que tú tuvieras
ley que dijera, a ver, llega una pinche empresa, si le dan la madre un río, llega la autoridad, le dice, pues no sé cómo le vas a hacer, pero el río me lo dejas como estaba. No sé cuánto te va a costar ni qué vas a hacer, pero la ley dice que no hay dinero que alcance para que tú me convenzas de que puedes hacer esto. Más bien, que el río esté como cuando llegaste, ¿no? O sea, ese tipo de Claro. cosas. Okay. Bueno, pues mira, otra vez me dejas con muchos temas. Esta conversación va a tener una segunda parte y una tercera parte, y yo creo que vamos a tener que pensar, Salvador, en que después de estas primeras sesiones hagamos conversaciones multitemáticas con diferentes especialistas, porque me estás dejando con mucha tarea, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, te diría, sí hay una ley de responsabilidad ambiental federal y hay varias leyes de los estados que están estableciendo la mecánica para aplicar el último de los principios, que debe haber sido el primero. Acuérdate que en esta lógica de los principios que sustentan nuestra legislación ambiental, el primero debió haber sido el precautorio. Bueno, la verdad es que llegó 20 años después de las primeras leyes. Luego el preventivo, luego el de que contamina paga, y ahorita estamos enfrente de un principio que es la responsabilidad ambiental. Es decir, ya no pudiste aplicar un principio precautorio, no pudiste prevenir, contaminaste, pagaste y de nada sirvió. Pues ahora, compadre, fíjate que te voy a aplicar la ley de responsabilidad ambiental y me restauras, me regeneras o regresas a las condiciones originales del ecosistema que dañaste, independientemente de que hayas dicho de alguna manera que cumpliste con los distintos principios y los distintos instrumentos. No funcionó, me destruiste. Pero resulta que en esta dinámica, este principio de responsabilidad ambiental está siendo manejado desde el punto de vista jurídico otra vez con el error de pensar que es un mecanismo para negociar la intervención de los actores económicos que tienen que ver con el daño ambiental, porque pues, son el motor de la economía, ¿verdad? Y entonces se negocia cuando lo que debiera hacerse es aplicarla de manera ejemplar para inhibir conductas ilícitas que ya han rebasado todos los límites biofísicos del planeta. Hay una dona que distribuye en distintos gajos estas características que integran los ecosistemas, y la primera rebasada desde hace mucho es precisamente la de los ciclos biogeoquímicos, como bien lo identificaste. Ahorita estamos dedicados en nuestra narrativa a describir cómo empieza a ser importante el tema de los océanos. Y justamente en este momento, esta racha de calor que tenemos en toda la República y sobre todo en todo el planeta, tiene que ver con esta ruptura de los procesos más o menos estables dentro de los que se movían fenómenos comunes, como es el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, a situaciones fuera absolutamente del ordinario, por un atrapamiento de ondas de calor y ondas frías, en este caso de calor, que son descargadas en determinadas regiones. Esto es ruptura de procesos biogeoquímicos, pero sobre todo también de procesos oceánicos, ¿no? De transporte de energía, transporte el litoral, transporte de Oye, masas me de agua. interesa mucho, si tuvieras bibliografía sobre ese asunto, no sabes, estoy en eso ahorita en un rollo de Con este todo asunto gusto. de Pues los... justamente hace 2 o 3 días salió una nota publicitada de investigadores de la revista Nature, te la voy a dar porque están contabilizando todos estos fenómenos, más aparte lo que nos dice los textos clásicos, ¿no? De la manera en la que se comportan estas corrientes. Mi posgrado es en oceanografía física y me acuerdo que nos enseñaron hace ya 40 años estos fenómenos, ¿no? De la corriente del niño, que luego después nos dijeron, y también está la niña, pero no es otra cosa más que describir estos fenómenos que dentro de sus anomalías el planeta podía regresar a sus condiciones normales, digamos, esa flexibilidad o esa resiliencia nos permitía a todos los sistemas seguir funcionando. Hoy ya no, porque están fuera de los límites. Ya no se regresa, se destruye. Bueno, te lo mando con gusto. Entonces te decía, me dejas muchos temas abiertos porque de todos ellos podemos seguir platicando, pero yo quisiera que cerráramos, si te parece. Yo te voy a hacer un planteamiento que pues es
de cierta forma obvio si así como vemos la situación de la complicación de todos estos procesos y luego la falta de disciplina en algunas áreas para cumplir como deben ser todos estos compromisos ambientales desde distintas visiones, ¿qué pasa con nuestra responsabilidad hacia la sociedad, hacia el ciudadano? ¿Qué tan lejos estamos del ciudadano? Cuando nosotros hablamos de estos temas, casi siempre lo hacemos entre especialistas, ¿no? Entre pares. Y resulta que a veces no somos tan pares, pero cuando tenemos que voltear hacia la sociedad, la encontramos ajena, indolente, distante, cansada, o simplemente que no nos entiende porque usamos términos o nos expresamos en forma que es difícil que entiendan muchas veces la gravedad del tema. Ahí yo quisiera que cerráramos. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Salvador, con este acercamiento a la comunidad, a la ciudadanía en general, sobre los temas que han sido el interés tuyo profesional de toda tu vida? Bueno, pues muchas gracias. Ya para terminar esto, desde luego que son temas así que no manches, ¿no? Son una locura de interesantes y de que se puede uno basar en muchas de las experiencias de trabajo, ¿no? Que he tenido. Lo primero que quisiera decir es que la tarea que tenemos todos, en todas las disciplinas con respecto a este asunto, es alejarnos de la economía ambiental tradicional. Eso es como el número uno, ¿no? Mientras todos los instrumentos de gestión ambiental estén basados en los criterios de eficiencia económica, no sirven para nada. Ahí sí no sirven para nada, ¿no? O sea, no puedes tú guiar en un momento de crisis, de colapso socioambiental, tus decisiones económicas, tus decisiones de desarrollo y de economía, simplemente en función de las fallas de mercado. Eso es algo que tenemos que estar clarísimos y que ni siquiera está en la agenda académica. Nadie lo dice. O sea, tú entras a cualquier escuela por ejemplo, un ingeniero, un médico que no sabe de esto, va y le toca dar la clase de economía, ¿y qué es lo que da? Da eso. No, eso tiene que terminar, ¿no? Lo otro es esto que decías mira, acabamos de estar con la secretaria de Medio Ambiente aquí, la procuradora de Medio Ambiente en el estado de Jalisco. Al respecto a lo que decías, ¿no? De cómo se enfrenta esto en la política pública y qué es lo que tenemos que hacer para llevar la idea a la gente. Y me digo, eso queda entre nosotros, ¿no? Si me dices que lo dije, voy a negar que lo dije, ¿no? Pero lo que dijo la doctora es que, imagínate, me habla para pedirme que mis chaneques, mis estudiantes, mis becarios, tengo 10 becarios, son así como la neta, que hiciéramos un análisis, que hiciéramos un planteamiento de multas. No tienen cómo identificar una multa. Entonces, si por ejemplo agarran un compa tirando no sé qué ácido sulfúrico en la pinche alcantarilla y llega el policía de la calle y, oye, ¿qué? No, pues paga 100 pesos, ¿no? O sea, o 20 o 200, o sea, ¿cuánto paga? O sea, ¿no? O sea, entonces dices, a ver, el problema es de origen, ¿no? No son los 10 pesos o los 20 pesos, eso es lo de menos, ¿no? Eso es como la punta de la mecha, ¿no? El problema está abajo, es todo el concepto de gestión ambiental y de regulación y de normatividad. Ahí es donde hay que trabajar. Pero no lo ven así. O sea, lo ven como un problema práctico. Me dijo inclusive la doctora, pues es que yo quiero tener cuando menos un documento que yo diga, a ver, pasó esto, te cobro tanto. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, yo creo que hay un texto muy bonito que se llama El ambientalismo de los pobres, de Joan Martínez, en donde explica este problema, ¿no? O sea, si tú llegas con la comunidad y le dices, oye, hay que proteger el medio ambiente porque los osos polares ¿no? en el hielo se están ahogando, ¿no? Pues te voy a decir, pues pobres osos, ¿no? Pero yo tengo que ir a comer mañana. O sea, o sea, pobrecitos, y te doy mi solidaridad, pero yo no voy a salir a la calle a marchar o a tomar decisiones o participar en algo por los osos o por la mariposa monarca o por... No funciona. Eso es yo creo, es mi visión, es que es un
es una equivocación de nosotros, de los especialistas o de la gente, los activistas, ¿no? Que tiene que ver con la definición de sustentabilidad y de desarrollo sustentable. Nos quedamos en la definición de la Comisión Brundtland, ¿no? De esto de que la sustentabilidad es ¿no? Ver que las próximas generaciones, ¿no? Todo este rollo del documento de la 52ª conferencia de la ONU, hace cuántos años, 50 años, ¿no? Y es lo mismo que, eso es la sustentabilidad, esa es la definición de desarrollo sustentable. Pues no, ¿verdad? Eso no es ninguna definición de una chingada, eso lo que es una carta de Santa Claus, ¿no? Pues sí, que mañana, no, pues sí. Y no hay ninguna parte en el mundo donde esté pasando eso, yo no conozco, si tú la conoces, dímela, un lugar en donde haya los mínimos perspectivas de que las cosas dentro de 20 años van a estar mejores que hace 20 años, ¿no? No está funcionando. Entonces, este libro de Joan Martínez y sobre todo la definición de Toledo, ¿no? De lo que es la sustentabilidad, que es el control de las comunidades por sus medios biofísicos. Ahí está, esa es la sustentabilidad. O sea, el problema es que el control del agua y de la tierra, o sea, Zapata, ¿no? ¿Qué es lo que gritó Zapata? Tierra y libertad, ¿no? Zapata fue el primer pinche ecologista que hubo. Claro que si tú le dices a los ecologistas a los zapatistas que eran ecologistas, te mandan a fusilar, ¿verdad? Porque los ecologistas tienen muy mala fama, ¿no? Pero en realidad es el control de la tierra. O sea, Zapata lo que decía que era, oye, los indios tienen que saber dónde está su agua, que la calidad de su tierra y qué van a producir y cómo lo van a producir. Eso es la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, la definición de sustentabilidad, o sea, cualquier conflicto social que tenemos ahorita, es un problema ambiental desde esa perspectiva. O sea, ¿contra qué estamos luchando aquí en el río Santiago? Contra las maquiladoras o contra las berries, que es una empresa de Nueva York que está utilizando los mantos freáticos y contaminando con bromuro de metil y utilizando trabajo infantil de Oaxaca para vender unas pinches fresas que no se pueden comer porque parecen de plástico, ¿no? Y esas madres las venden allá en Nueva York a 100 pesos la libra, 200 pesos cuestan aquí una de esas burbujas de fresas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el control sobre eso? ¿Quién controla el flujo de agua? ¿Quién les da las concesiones de agua? ¿Dónde están los desechos? O sea, todo eso la comunidad no tiene nada que ver. Entonces, la definición de Joan Martínez y de Toledo de la sustentabilidad tiene que ver con esos intereses legítimos de la comunidad. Entonces, nuestra tarea para hacer interesar a la gente, o sea, culpar a la gente de que no está interesada en la agenda, desde mi punto de vista, es verlo al revés. A los que tenemos que culparnos es a nosotros, que no hemos podido llevar esta agenda a los intereses materiales de los económicos y sociales de las comunidades. Yo estoy seguro de que si nosotros podemos afinar eso y decirles, miren, esta es la contribución que nosotros hacemos para que ustedes recuperen el control social y comunitario sobre el agua, sobre la tierra, sobre los químicos, sobre la contaminación, entonces sí van a salir a la calle y sí van a organizarse y sí van a hacer cosas. Pero si llegamos y les decimos que el problema está en la visión, por ejemplo, que tiene la Sheinbaum o tiene otros del medio ambiente, que es totalmente remedial, ¿no? O sea, ya le dimos en la madre con la mano izquierda a todo esto. Y entonces para eso está la política ambiental, para recuperar la madriza que le dimos de este lado, la recuperamos con los recursos de los impuestos del otro lado. O sea, así no es. Y eso, o sea, es al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esa esperanza y estamos trabajando en ese sentido. Nosotros lo que vemos es que el trabajo con la comunidad es la clave. Y la academia tiene que vincularse orgánicamente con créditos a los estudiantes que se metan a las comunidades a resolver este tipo de problemas. Esa es la estrategia que tenemos. Claro que aquí el problema está en que estamos llenos de narcos y violencia, y eso es un límite real que tenemos y que nos ha pasado, ¿no? Gente, muchachos que van a la comunidad y los bajan del camión y les ponen su madriza, como bien nos dijo, y ya no quieren regresar. Es una realidad de nuestros tiempos, pero no puede taparnos la vista esta dificultad de que la ciencia postnormal, conocimiento vernáculo, el hacerle caso a las comunidades,
y a abordar los problemas desde esa perspectiva, pues es el futuro, porque la otra es quedarnos tú y yo nuestro cubículo tan bonito con aire acondicionado y estudiar el medio ambiente, ¿no? O yo la economía, como, así como estas burbujas, ¿no? Como, y producimos nuestros libros y nos publican y todos felices, todos contentos. Es como ha estado funcionando. Pues te agradezco mucho, mano. Yo estoy a la orden de lo que se requiera. Aquí andamos en el laboratorio de economía biofísica. Sería bueno tener a biólogos aquí en el laboratorio, si pudieran visitarnos algún becario, un delfín que viniera y que viera qué hacemos en la economía biofísica, y lo mismo mandar ahí gente, economistas ecológicos y biofísicos, ustedes, para que aprendan biología, que aprendan, por ejemplo, el metabolismo, que aprendan. A nosotros nos interesa mucho un problema que nos tiene ahorita muy, muy metidos, es esto de las insuficiencias renales de los niños y su relación con la calidad del agua. Yo sé que no es la cosa más médica, pero supongo que hay cosas que tienen que ver ahí con las ciencias naturales que nos pueden ayudar a entender estas sinergias, ¿no? Entre el proceso de contaminación y la afectación en la salud de las personas, la exposición al metano, el tema de la basura, Manuel. La basura aquí en la barranca de Huentitán es una locura lo que está pasando. Estos mega basureros que hicieron que los abandonaron, ¿no? Entonces llegan los animales, toman agua de los lixiviados y se mueren, y es un pinche cementerio de animales ahí, de vacas, de león, de tigres, de animales que ni sé qué son, y y ahí están muertos porque se envenenaron con el agua que viene de los lixiviados del basurero. O sea, es un montón de cosas que están pasando y que requieren de un acercamiento transdisciplinario y de explicaciones biológicas y sistémicas, ¿no? Y que pues sería muy padre poder hacer alguna experiencia de trabajo colaborativo. Pues muchas gracias, te agradezco y quedo a sus órdenes, hermano. Con mucho gusto, Salvador. Hombre, pues mira, un placer escucharte. Qué bueno que todo quedó grabado. Hay varios temas y yo quisiera dejar en tu mesa también una tarea. Primero que nada, de tenerte a la mano para una continuación de esta conversación, ya con tópicos más específicos que nos lleven a propuestas concretas. Segundo, si tú nos invitas, con mucho gusto, sabes que nos gustaría acudir a tus instalaciones para tocar un tema que es recurrente en tu discurso y que estoy absolutamente de acuerdo con él. Poner en tela de juicio el concepto de sustentabilidad porque no ha sido mexicanizado o no ha sido tropicalizado. Déjame ponerte un ejemplo, porque realmente esta trayectoria tuya la comparto mucho, porque ayuda mucho ir a otros lugares para presenciar cómo han aparecido estos conceptos. Yo estuve a principios de este siglo, por ahí del 2000, 2001, en Suecia, invitado por el gobierno de Suecia. Un grupo de amigos de México nos fuimos a familiarizar con el concepto de la sustentabilidad. Te estoy hablando de hace casi 24 años. Y nos llamó mucho la atención que nos pasearon por comunidades principalmente homogéneas en términos raciales y en términos de economía, controlaban la economía regional. Tú sabes que allá el gobierno es al revés que nosotros, el poderoso es el local y el gobierno federal es un referee, ¿no? Es un vigilante. Y estas comunidades de distintas localidades muy cercanas al Polo Norte tenían una actividad económica ligada al manejo de sus recursos naturales muy cuidadosa, pero fundamentalmente estaban haciendo una exploración de un modelo de desarrollo que era más teórico que práctico, y lo exhibían como una herramienta de divulgación de carácter turístico. Entonces nosotros fuimos a hacer turismo sin darnos cuenta que estábamos yendo a hacer turismo, porque a lo que íbamos era aprender un nuevo sistema de administración del territorio basado en un principio que ellos decían que era la sustentabilidad. Haz las cosas de alguna manera hoy para que los del futuro lo hagan mejor o puedan seguir haciéndolo por lo menos igual. Pero los expertos, los gurús de estas políticas nos decían, nada más nos decían lo siguiente: les vamos a hacer una advertencia. Esto es un ejercicio turístico, a ver si pega en el mundo, lo vamos a exportar. Y mientras, aquí viene mucha gente y les cobramos tantos miles de dólares para que vean cómo puede ser una comunidad sustentable. Pero todas las comunidades sustentables que visitamos eran artificiales. Eran el equivalente a Disneylandia, pero en Suecia.
en donde tenías la casa ecológica, tenías la señora que administraba los sistemas educativos, tenías por acá los que administraban los sistemas de alimentación, y todos eran familiares, pero eran sistemas absolutamente artificiales porque realmente sus fuentes de ingreso eran nosotros, los visitantes, que les dábamos una la nota para regocijarlos en el concepto y regresarnos a nuestros países diciendo que había habido un concepto exitoso en Suecia que lo estábamos queriendo reproducir, y nos decían los especialistas, nadie nos dice que lo que les querramos dejar a las futuras generaciones, ellos cuando existan nos vayan a agradecer. No lo sabemos, estamos inventando una cosa que no estamos seguros, pero lo más probable es que no sea así, puesto que nosotros no tenemos nada que agradecerle a los que nos precedieron una o dos generaciones atrás. Y se reían y nos decían, pues aquí están los ejemplos. Había incluso muchos casos de empresas norteamericanas que estaban poniendo dinero para cumplir ciertos estándares de sustentabilidad que les imponían los gobiernos de la península, parecidos a los que ahora nosotros le imponemos, toda proporción guardada, ¿verdad? Pero parecidos a los que ahora en algunos pueblos mágicos les imponen a compañías, digamos, que tienen el monopolio de la venta de comida, Oxxo y todo eso, en donde tienen que adaptarse, aunque tengan su logo amarillo con letras verdes, se tienen que adaptar a los criterios del pueblo mágico y entonces ser camuflajeados. Más o menos toda proporción guardada. Allá las empresas norteamericanas decían, quiero vender un carro. Ah, muy bien, pues quiero que el carro tenga hule muerto, asientos de paja, que tenga etanol en lugar de combustible. Y entonces ellos, imponiendo estas decisiones, aprendían sobre la experiencia de terceros que estaban queriendo ingresar en ese mercado. Pues esa historia nos lleva a que nosotros debemos generar nuestro propio concepto. Y tenemos una gran riqueza como país, o sea, no solo la biodiversidad, sino la diversidad cultural y la diversidad de economías, de sociedades que subsisten y persisten a pesar de los tiempos. Es de donde podemos extraer los mejores ejemplos. Entonces, con todo este rollo te digo que hagamos una sesión, un taller, algo que podamos acompañarlos ahí con ustedes y llevar gente de todo el país con diferentes experiencias. Por ejemplo, en el norte, la industria maquiladora tiene ya 40 años de existir y tenemos experiencias de lo que ha sido bueno y lo que ha sido malo en términos de instrumentos regulatorios de carácter reactivo. No debemos promover, como ya lo dijimos aquí, medidas de control que tengan que ver con máximos permisibles e invitaciones a que el que contamina paga y que se conviertan eventualmente, y ahora es una cosa espantosa, que los gobiernos crean que su función para regular el ambiente es cobrar y ver los temas ambientales como una oportunidad de ingresar recursos a partir de multas de impuestos o de derechos. Sino más bien revisar en dónde están los errores de economía regional, considerando esas fortalezas, no solamente de la sociedad, sino también de los límites biofísicos regionales. En fin, esto yo creo que lo podemos revisar en un taller. Te ofrezco esta posibilidad de que nos juntemos en algún momento con ustedes. Vamos a tener un congreso de biología en octubre, muy cercano a la fecha que tú me comentaste también de tu evento, pero va a ser en Vallarta, nos va a llevar a Jalisco, y a lo mejor por ahí podemos encontrar una oportunidad para fijar alguna fecha, Salvador. Me parece muy bien, todo depende de lo del congreso de allá, porque soy organizador, voy a ir unos días antes, Sí. En Santa Marta. Déjame acuerdo exactamente qué día es el nuestro para ver si hay varias posibilidades. Es el congreso de nosotros es el día, aquí está, del 23 al 28 de octubre. Ok. Entonces, esos días un poquito antes del 20, estaré yo por allá, pero estaré como el 29, o sea, no sé si ustedes van a hacer la primera parte del mes. Si no, bueno, de todas maneras, aquí tenemos el cuerpo académico, compañeros así que yo estimo mucho y confío mucho en ellos, ¿no? Podrían entrevistarse, en fin, y yo quisiera, yo puedo, depende de las fechas, ¿no? Pero si no es esta oportunidad, pues podemos ver otra en donde podamos a ver este asunto, ¿no? Claro. Esta crítica al concepto de sustentabilidad, que es fundamental ahorita, porque, o sea,
está de moda, entre comillas, el rollo de sustentabilidad, ¿no? Y nadie sabe qué es y por qué, y cómo y de dónde viene y qué. No, nada más hay que decirlo y hay que ponerlo en el plan, en el proyecto, porque si no, no te aprueban el financiamiento. Entonces, bueno, eso no puede ser, ¿no? Claro. Ajá. Muy bien, Salvador, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir platicando. Se grabó esta sesión con todos los elementos, tanto propios de nuestro protocolo de conversación como estas aproximaciones a futuros encuentros. Te agradezco mucho, seguimos en contacto y que tengas bonito día. Igual, un abrazo a todos los compañeros biólogos. Chao. Igualmente, hasta pronto. Adiós, hasta luego.